Buenas familia, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase en la cual nos vamos a dedicar a hacer toda la metodología del FEI. La vamos a ver tanto teóricamente, paso por paso, y luego la veréis visualmente, todo lo que vamos a ver de conceptos a lo largo de esta clase. Así que comenzaremos viendo sus fundamentos y viendo cuál es el correcto uso o los pasos que hay que seguir a la hora de hacer un FEI y cómo los vamos a realizar técnicamente para que no nos perdamos en el transcurso del corte y podamos hacer un FEI mucho más limpio y mucho más eficaz en nuestro día a día, tanto en el salón como en cualquier trabajo que queramos hacer profesional. Lo primero que vamos a comenzar a ver en el FEI va a ser la parte de entendimiento de qué es un FEI y por qué se compone. Un FEI se compone por una proyección de colores que va del blanco al negro pasando por una escala de grises. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber que esos 5 colores proyectados en nuestro FEI son los que nos van a crear la proyección perfecta para que las sombras se vean correctamente en su sitio y nos creen esas tonalidades de blanco a negro pasando por una escala de grises y el FEI se nos quede muy limpio. En el momento que perdemos uno de esos colores, nuestro FEI puede verse alterado y puede que se quede una línea de marcaje o que se quede una sombra activa que haga que el FEI no se quede tan limpio, y todo eso es lo que nos va a dificultar el FEI a la hora de trabajarlo y que no se nos quede tan potente o que no se nos quede tan bonito. Así que si tenemos claro que un FEI se compone por una proyección del blanco al negro pasando por una escala de grises, tenemos que entender que el blanco va a estar en la parte más baja, enseguida le va a seguir el gris claro, gris medio, gris oscuro y a partir de ahí el negro, que ya va a ser la base del peinado que va a componer nuestro FEI. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y que esos 5 colores no los podemos perder, porque en el momento que perdemos uno de esos 5 colores, pues se nos va a ver alterado. Alturas de FEI y diferentes diseños. Bueno, cuando hablamos de los FEI tenemos diferentes alturas de trabajo en las que podemos proyectar nuestras sombras y crear efectos diferentes. Por ejemplo, tenemos Skin FEI, que sería un FEI alto, o un Razor FEI, que sería la parte más alta del FEI, un Mid FEI o un Medium FEI, que sería un FEI a mitad, que se quedaría por el medio, uno de los FEI más convencionales que hay y de los más demandados por nuestros clientes. Y luego tenemos un Short FEI o un Low FEI, que sería un FEI muy bajito, ¿vale? Que a malas penas va por encima de la oreja, no muy demandado, pero últimamente en los tiempos que corren se están poniendo muy de moda y lo estamos aplicando bastante en las barberías, y esas serían como las 3 alturas más características a la hora de basarnos en los FEI: Skin FEI, Mid FEI y Low FEI. Si seguimos con los diseños de FEI, también podemos ver el FEI mohicano, que no deja de ser un FEI de diseño que va creando la forma C en nuestra cabecita y de ahí va creando una disminución en FEI, un FEI mohicano. El diseño que tengamos de atrás puede ser un Mohitapper, por ejemplo, que es la mezcla del mohicano y un Tapper FEI, o podría ser un mohicano, un FEI en mohicano más concentrado, más estirado, que ahora veremos cómo hacer un FEI más concentrado o menos concentrado, más estirado. Luego tenemos FEI bajo, en pico, un FEI en pico bajo, que terminaría en la parte baja de la nuca, pero el FEI estaría concentrado en nuestra zona lateral. Y luego tenemos un FEI en pico alto, que sería igual que el pico bajo, pero ya subimos un poquito más la altura. A partir de ahí, todos los diseños de FEI que podamos observar o que nosotros queramos crear, como por ejemplo FEI invertido, estarían bien realizados. Simplemente tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos a la hora de trabajar un FEI o qué es el resultado que queremos conseguir. Bien, y sin olvidar también nos vamos a ver el FEI de cuello y patilla, ¿vale? Que es un blowout o un Tapper FEI, uno de los FEI más bonitos para mí, de los más sutiles, de los que más elegancia me crean a la hora de realizar los cortes, que simplemente sería darle un toquecito de luz lo que es a la patilla y un toquecito de luz lo que es a la zona de nuca. Ya depende de que nosotros queramos hacer un poquito más alta la zona de la nuca o un poquito más baja la zona de nuca, o con la patilla de la misma forma, un poquito más alta o un poquito más baja, que ahí simplemente sería jugar
con las alturas a la hora de trabajar nuestra disminución. Bien, pasamos a observar qué tipos de máquinas vamos a utilizar a la hora de trabajar con nuestro fade o a la hora de trabajar en el mundo de la barbería. Tenemos la clipper, que es una máquina convencional, por ejemplo, como la que tenemos aquí de Babyliss, una máquina convencional, una devastadora para cortar el cabello, con la que vamos a hacer prácticamente todos los trabajos de corte. O nos podríamos ir a un modelo como de Lean Hair, ¿vale? Una máquina convencional, lo que es la máquina más grande, una clipper, una devastadora pura y dura. Bien, en segunda posición tenemos la shaver, es una afeitadora, una de las máquinas que más apura del mercado para afeitar, una máquina que solo la podemos utilizar cuando el cabello está muy cortito, ¿vale? Una máquina súper potente y que rasura, simplemente la vamos a utilizar para eso, rasurado, bien sea de barba o rasurado para hacer los fade. En tercer lugar tenemos una trimmer o una terminadora, no deja de ser una máquina para finalizar, tiene un apurado muy potente, un poquito menos apurado que una shaver, pero muy similar. Con esta máquina sobre todo la característica que tiene es utilizarla a la hora de hacer marcajes y contornos, patillas y nuca, o a la hora de devastar cabello, pues bueno, no es lo más recomendable porque su motor es muy pequeñito y su cuchilla también es muy pequeñita, y a la hora de devastar cabello, a la larga pues el motor nos va a durar un poquito menos, se puede romper. Pero bueno, en la actualidad la utilizamos porque nos crea un apurado muy eficaz y que nos deja muy bien la zona preparada para después pasar la shaver y que la shaver pues nos cree un corte más eficaz y no se atasque. Porque por ejemplo si pasamos la shaver desde un número 0, pues la shaver le va a costar un poquito más devastar ese cabello. Sin embargo, si la trabajamos desde una trimmer, le va a costar muchísimo menos devastar el cabello y nos va a crear un pulido más eficaz. Terminadora para marcar patillas y contornos de patillas y nuca, o para hacer cualquier tipo de dibujo, como son líneas, hair tattoo, etcétera. Pero si nos da igual que su funcionamiento pues no nos pueda durar una larga vida, pues la podemos utilizar para devastar cabello sin ningún problema. De hecho, yo lo utilizo y me va súper bien. Tiene un apurado muy eficaz y simplemente la vamos a utilizar para ese punto en concreto, no nos sirve para otra cosa. A partir de ahí, en cuarto lugar, tenemos la balding. No la tengo actualmente porque ya no la utilizo, pero siempre doy la opción de, si no quieres que esta máquina se te vea afectada, la cuchilla balding es una cuchilla muy similar a la de una clipper, totalmente grandota, pero con los dientecitos muy pequeños como la de una trimmer, y tiene el apurado de una trimmer pero utilizada en una clipper, con un motor mucho más potente y que devasta mucho más rápido. No forzamos lo que viene siendo la trimmer y nos da un corte eficaz igual que una trimmer. Pero para aquellos que no estén dispuestos a utilizar una balding, pues podéis tener dos trimmers, una que solo la utilicéis de marcaje y la otra que la utilicéis de devastadora, para así pues no romper la trimmer que mejor marca o la trimmer que más os gusta. En el mundo de las clippers existen cuchillas fade y cuchillas cóncavas. En la actualidad muchas de las marcas tienen máquinas donde en una tienen una cuchilla cóncava y en otra tienen una cuchilla fade. La única diferencia de una cuchilla fade y una cuchilla cóncava es que la cuchilla fade va a estar totalmente plana y la cuchilla cóncava va a tener una pequeña forma en C, ¿vale? Que nos va a ayudar a hacer el juego de tapering mucho más fluido y que la máquina no se quede tan pegada al cuero cabelludo. Sin embargo, la cuchilla fade nos va a ayudar mucho a que esté pegada totalmente al cuero cabelludo y devastar líneas más pegaditas a la piel, pero a la hora de hacer el tapering vamos a tener que hacer mucho más juego de muñeca para poder devastar bien en esa zona, que ahora veremos a continuación.
Bien, seguimos con los colores que nos proporciona cada uno de nuestros números. Al igual que tenemos 5 colores, el blanco, gris claro, gris medio, gris oscuro y negro, para mí, a la hora de trabajar los fade, me ayuda mucho a entender qué numeración de mi máquina me va a dar el color exacto que necesito para crear mi proyección del fade. Así que yo he asociado numeraciones con colores y de esa manera los trabajo como si fuesen pinceles y me ayuda mucho más a entender que si tengo una línea marcada entre un gris claro y un gris medio, cuál es el número que tengo que coger de mi máquina que me va a borrar esa línea y me va a dar el color que yo necesito para que la línea desaparezca. Así que cuando estoy trabajando en el salón me es mucho más rápido y eficaz ir directamente a por ese número y no tener que estar pasando números al azar hasta que consigo encontrar cuál es el número que va a hacer desaparecer esa línea. Así que comenzamos. Si trabajamos con Shaver, nos va a proporcionar un blanco más apurado. Quiere decir, para mí, como he dicho antes, entre Trimmer y Shaver la única diferencia que hay es un toque de apurado extra, que al final al cliente en 24 horas le desaparece ese apurado de la Shaver y ya comienza a tener una longitud como si le hubiésemos pasado la Trimmer o un poquito más. Entonces yo, para aquellos clientes que tienen la piel muy delicada o que le salen muchas rojeces, que tienen una piel un poquito seca o incluso que le salen muchos granitos en la zona, evito pasar la Shaver y directamente hago un fade de Trimmer. De esa manera me ahorro que la piel del cliente sufra por el rasurado y que a la larga le salga granito o la piel se le debilite, etcétera, etcétera. Así que son dos máquinas que me apuran muy bien, simplemente esta me da un apurado extra. Así que lo tengo como el color blanco más apurado. Me paso al segundo color, que sería el que me proporciona la Trimmer, que me proporciona un blanco. Igual que la cuchilla Baldwin que hablábamos anteriormente. Me proporcionan un blanco porque si yo no quiero hacer un fade desde Shaver, lo voy a hacer desde Trimmer y me va a proporcionar también como esa tonalidad más apurada, un blanco. Así que Trimmer y Shaver nos proporcionan los colores blancos. A partir de ahí pasamos a la numeración de nuestra máquina convencional, una clipper, con cuchilla escape libre, como yo le llamo, que es cuchilla libre, no tiene ningún recarce, y tenemos palanca arriba el 0, palanca a la mitad 0,25 y palanca abajo del todo 0,5. Esta cuchillita nos va a proporcionar el gris claro, tiene un apurado un poquito menos que Trimmer, desde 0, 0,25 un poquito más abierto y 0,50 un poquito más abierto, pero esas tres tonalidades las voy a concentrar en el color gris claro. A partir de ahí jugamos con los recarces de nuestra máquina, que tenemos un amplio abanico desde el 0,75, que es el primer intermedio, luego tenemos el 1 convencional, el 1,75, que es el segundo intermedio, que va entre el 0,75 y el 1,75 va el 1, es un intermedio, que luego hablaremos de ello y entraremos en profundidad. Y a partir de ahí tenemos el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, así hasta el 8 o el 9, depende de la máquina que tengamos, los recarces que queramos comprar. Cuanto más larga es la numeración o más alta, más longitud de cabello nos va a dejar. A la hora de trabajar los fade, sobre todo, estos tres junto con el número 2 son los que nos van a facilitar la vida, porque a partir de un número 3, por ejemplo, no lo vamos a utilizar a la hora de hacer los fade. Así que nos vamos a concentrar del 2 hacia debajo. El 0,75, que es la numeración que va después del 0, 0,25 y 0,5, que es el primer fade intermedio, nos va a proporcionar el color gris medio, ¿vale? Y para mí es uno de los colores más importantes a la hora de hacer nuestro fade, porque es realmente donde se ve la disminución perfecta y donde me amplía ahí los grises. Si yo quiero concentrar los grises, pues voy a trabajar los grises medios más concentrados. Si quiero ampliar un poquito más el fade, que tenga una tonalidad más grisácea, que no esté tan concentrado el fade, voy a ampliar un poquito más
los grises claros, los grises medios, perdón, que son los que nos proporciona este número. Que puesto en nuestra máquina tendríamos 0,75 cerrado con palanca arriba y 0,75 abierto con palanca abajo. Tanto el cerrado como el abierto lo vamos a concentrar en los grises medios. Luego tenemos el segundo intermedio, que sería el del 1,75. El 1 no lo vamos a utilizar porque en la técnica que utilizamos en Nifty Academy de Fade, el 1 no lo utilizamos. Para nosotros es como un peine de detalles, así que lo olvido y luego explicaré el por qué. Nos vamos al segundo recarce, que sería el del 1,75, que puesto en nuestra máquina, tanto cerrado como abierto, nos proporciona el gris oscuro. Es el gris que ya va a estar concentrado a la altura de mi puente y que ya se va acercando a la tonalidad negra, que ya va a pasar de recalce número 2 hacia adelante, que ya sería la base del peinado. Así que esos son los colores que nos proporciona cada una de nuestras numeraciones. Shaver, un blanco apurado; trimmer, un blanco; 0, 0,25, 0,5, un gris claro; 0,75 abierto y cerrado nos proporciona un gris medio; 1,75 abierto y cerrado nos proporciona gris oscuro, y del 2 en adelante nos proporcionaría los negros, que es ya donde vamos a tener la base del peinado. Una vez que tenemos toda esta metodología y ya hemos visto colores, hemos visto máquinas y hemos visto los números, el color que nos proporciona cada número, vamos a pasar a la teoría del fade y cómo vamos a utilizar los pasos, cada uno de los pasos. Para mí es algo muy importante comenzar explicando que todas las líneas del fade deben de ir paralelas unas con otras tomando la misma distancia. ¿Qué quiere decir con que deben de ir paralelas? Que tienen que tener la mejor forma posible. Por ejemplo, si yo trabajo con una línea totalmente curva, por ejemplo, la línea que voy a proyectar abajo deberá tener la misma distancia de principio a final y deberá de ser paralela con la misma inclinación con la que empecé la línea superior. De esa manera, al tener la misma distancia, todas las líneas o todas las sombras de nuestro fade van a ir totalmente equilibradas sin tener ningún alto y bajo, sin perder la eficacia del control de esa línea, porque las vamos a tener totalmente paralelas. ¿Qué es lo que pasa cuando yo creo una línea, por ejemplo un poquito curva, y la de abajo, en vez de estar totalmente paralela y haciendo el mismo dibujo, empieza a hacer una línea un poquito difusa? Que al final, cuando yo vaya a trabajar la proyección de sombras, si esta zona y esta tienen una distancia, pero luego un poquito más adelante la distancia empieza a estrecharse y un poquito más adelante empieza a abrirse, un poquito más adelante se vuelve a empezar a estrechar, esas líneas van a hacer mucha agua y la altura de las sombras no van a salir totalmente equilibradas, haciendo que nuestros fades no se vean totalmente limpios. Así que es muy importante que cojamos la distancia que cojamos, siempre sea una línea limpia. La he hecho curva, como si por ejemplo proyectara una línea recta. Para proyectar una línea recta tengo que tener la misma anchura de principio a fin. Si yo comienzo dejando 2 deditos de amplitud, pues esos 2 deditos van de principio a fin y totalmente paralelos para que tenga la misma distancia y nuestras sombras se equilibren en armonía. En el momento que yo dejo que las líneas no sean totalmente paralelas, yo aquí voy a tener una ampliación de grises y aquí voy a concentrar demasiado los grises. Entonces voy a tener demasiado concentrado aquí las sombras, demasiado estiradas aquí y demasiado concentradas al principio, creándome unas sombras totalmente en triángulo y dejando marcas indeseadas a la hora de hacer los fades. Así que es muy importante que todas las líneas vayan paralelas unas con otras. Una vez que tenemos claro que las líneas deben de ir paralelas, vamos a seguir con los pasos a realizar el fade. En este caso, en la metodología de Nifty Academy, hemos diseñado 10 pasos para no perdernos y tener el control absoluto a la hora de realizar nuestro fade. El fade se va a dividir en 2 partes.
técnica y visual. La técnica es aquella que vamos a proyectar con todas y cada una de nuestras numeraciones y que vamos a seguir del paso número 1 al número 10. Y la visual es aquella que nosotros vamos a ir observando que todo va quedando completamente perfecto mientras vamos realizando esos pasos. Inclusive cuando lleguemos al último paso de todo, vamos a echar un vistazo y vamos a observar de que todas las líneas están perfectas, de que todas las sombras se han quedado perfectas y si no, vamos a ir a retocar esos pequeños puntos de sombras que no se hayan quedado perfectamente equilibrados. Así que comenzamos con el paso número 1. El paso número 1 va a ser marcarnos el número 2, que va a ser la línea del puente. Ese paso es uno de los más importantes, nos lo vamos a llevar a la línea de puente y ahí vamos a realizar nuestro paso número 1. La línea tiene que estar totalmente limpia, como hablábamos antes, y que no haga ningún tipo de zigzag para que nuestro resultado no se vea afectado. Tener equilibrio de la línea del puente, ¿vale? Nos va a estilizar todo el fade. Si no hay equilibrio en la línea del puente, el fade no lo va a estilizar tanto. Así que es muy importante que ese paso número 1 se quede perfecto. Luego lo veremos visualmente porque lo voy a realizar con un modelo, pero ahora nos vamos a centrar en lo que viene siendo en la teoría. El segundo paso que vamos a realizar a la hora de realizar nuestro fade va a ser el 1.75 abierto, que es nuestro intermedio, el segundo intermedio, el más alto, puesto en nuestra máquina con la palanca abajo. Ahí es donde vamos a marcarlo un poquito más abajo de nuestra línea de 2 para no comernos la línea de 2 y no terminar de comernos esa numeración. Siempre que realizamos cada una de las líneas tenemos que ir proyectándolas un poquito más abajo o en el sitio correcto para no ir borrando las que ya tenemos marcadas. Así que ahí nos vamos a hacer la segunda línea, que va a ser el 1,75 abierto. Voy a enumerar aquí el primer paso, el segundo y el tercero para que lo tengáis claro. Primero paso y segundo paso. El primer paso, pasamos el número 2, segundo paso, el 1,75. A partir de ahí nos vamos a ir a la línea más baja de nuestro fade, que vamos a utilizar la balding o la trimmer. Así que cogeremos nuestra trimmer y marcaremos la línea más baja de todas. Si he marcado la del número 2 en mi puente y la del 1,75, ahora me voy a ir a la línea más baja, que yo vea en el sitio correcto, dependiendo si quiero hacer un low fade, si quiero hacer un mid fade o si quiero hacer un skin fade. Esa línea la subiré y la bajaré. Así que ahí me voy a crear la línea más baja de todas, que va a ser la de trimmers, en el paso número 3. Bien, llegados a este punto es muy importante entender que yo ya tengo marcada la línea más alta y tengo marcada la línea más baja. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de esa línea hacia abajo voy a tener los blancos y de esta línea hacia arriba voy a tener los negros. Así que desde la línea de puente y la línea de trimmer, justo entre esas dos líneas, donde nosotros vamos a proyectar todas las sombras del fade, lo que vienen siendo los grises, gris claro, gris medio y gris oscuro, que es lo que nos va a hacer que el fade se nos vea bonito. También, ¿qué es lo que quiere decir este punto exacto? Que yo puedo trabajar con el fade más concentrado o más estirado dependiendo de lo concentradas que estén estas dos líneas. Si yo, por ejemplo, trabajo la línea del puente a esa altura y la línea más bajita a esa altura, la distancia entre esas dos líneas van a hacer que el fade esté más estirado porque están más alejadas la una de la otra. Sin embargo, si yo me marco la de puente y concentro la línea más bajita y hay menos distancia, esas líneas se van a ver mucho más concentradas en la sombra porque tengo menos espacio para proyectar mis tres colores grises, que son el claro, el medio y el oscuro. Así que a mayor distancia de esas dos líneas, los grises más estirados, el fade con más sombra de gris va a tener,
y más concentradas esas dos líneas, pues los grises más concentrados van a estar y la línea del fade también se nos va a ver más concentrada, así que nuestro fade va a salir muy concentrado. Nosotros somos quienes decidimos qué tipo de fade queremos, si un fade estirado o un fade concentrado. Dicho esto, seguimos con el paso número 4. Paso número 4, vamos a abrir el 0.50 y vamos a sacar un dedito de distancia sobre la línea de trimmer. ¿Para qué vamos a hacer este paso en el número 4? Para tener el control de la línea de trimmer y no perderla. Así que ahí voy a pasar justo el 0.50. Paso número 4. Nos vamos a venir con nuestra máquina clipper, vamos a abrir la palanca y ahí vamos a pasar un dedito de 0,5. De esa manera ya voy a tener controlada la línea de trimmer y todos los grises claros. Pero esta línea no va a estar borrada. De momento la vamos a dejar ahí. Así que en el quinto paso tenemos la opción de pasar shaver. ¿Y por qué digo la opción de pasar shaver? Porque es algo opcional. Si yo quiero que vaya un poquito más apurado el fade, paso shaver. Si no quiero pasar shaver porque o mi cliente no lo quiere o veo que tiene una piel que no es para pasar shaver o que tiene mucho granito, pues me ahorro ese paso y no pasaría shaver y seguiría con mi fade. Vamos a imaginar que vamos a pasar la shaver, llegamos con la shaver un poquito más abajo de la línea de la trimmer, ahí me voy a marcar en el quinto paso, un poquito más abajo, shaver, y nunca vamos a llegar con la shaver arriba del todo hasta la trimmer, porque entonces nos comeremos esa distancia del color de la trimmer marcando la shaver demasiado arriba y luego cuando queramos unir el 0.50 para borrar la trimmer nos va a costar el doble. Así que la shaver siempre va a quedar un poquito más abajo, un dedito más abajo de la trimmer y vamos a llegar haciendo mucho juego de tapering hasta borrar la línea de shaver y fusionarla con la de la trimmer. Nunca vamos a llegar arriba del todo con la shaver. Muy importante, es uno de los errores que más se cometen a la hora de hacer los fade y luego nos cuesta horrores borrar la línea de la trimmer. Así que vamos a llegar siempre un poquito más abajo. A partir de ahí ya tendremos trimmer y shaver totalmente fusionados y los blancos totalmente creados. Esta línea de trimmer la vamos a seguir teniendo marcada y vamos a borrarla en el sexto paso. Sexto paso, un poquito más arriba, justo a la mitad, vamos a pasar el sexto paso con el 0.25. 0.25 se va a hacer con nuestra máquina clipper y con la cuchilla totalmente libre, sin ningún recarce, justo a la mitad de la cuchilla. Tenemos cerrado, abierto, pues justito a la mitad, ahí vamos a tener el 0.25. Ese 0.25 nos va a ayudar a rebajar un poquito la tonalidad del 0.50 e ir ya rebajando la línea de la trimmer. Lo vamos a llevar hacia la mitad, justo a la mitad, entre la línea de la trimmer y la línea que dejamos del 0.50. Por eso hay que dejar siempre un poquito de espacio para después poder proyectar el 0.25 y terminar borrando la línea de la trimmer con el 0, que sería el último paso en el paso 6. Paso 6, 0.25 y a partir de ahí, en el paso 7, el 0. De esa manera, con el 0 que ya cerraremos totalmente la palanca, terminaremos de borrar nuestra línea de trimmer. Si aún así con el 0 no terminamos de borrar nuestra línea de trimmer, podemos volver a coger la trimmer y darle un poquito con la esquinita a esa misma línea de trimmer, ya suavizando la línea y terminándola de borrar. Una vez que tenemos esos pasos hechos, ya tenemos fusionados blancos y grises claros. Y ya solo nos quedan proyectar los grises medios, que nos vamos a ir directamente con nuestro recarce intermedio, que va a ser el del 0.75. Pero bien, hasta aquí hemos pasado el 2, el 1.75, donde tenemos los negros, y los blancos y los grises claros, que ya los tenemos fusionados.
Pero el 1,75 cerrado todavía no lo hemos pasado. Y si intentamos ya ir directamente con el 0,75 abierto y cerrado sin rebajar un poquito más esa tonalidad de grises oscuros, se nos va a ver un poquito afectado y nos va a costar más borrar la sombra. Así que el siguiente paso va a ser pasar el 1,75 con la palanca cerrada, puesto que en el segundo paso la pasamos con la palanca abierta. Así que llegamos con la palanca cerrada un poquito más abajo de donde pasamos el 1,75 con la palanca abierta. Así que nos vamos a ir un poquito más abajo a pasar el 1,75 cerrado. Y ya habremos terminado de proyectar nuestros grises oscuros. Ya tenemos grises oscuros y negros, grises claros y blancos. Y en esta franjita que nos queda aquí es donde vamos a proyectar nuestros grises medios con el 0,75. Así que ponemos el 0,75 en nuestra máquina y el primer número que vamos a pasar va a ser el abierto, palanca abierta, llegando a conectar desde la línea del 0,50 hasta la línea del 1,75, haciendo mucho juego de tapering para no marcar una línea más arriba, si no ya se nos verá afectado todo el fade y lo que hemos hecho no nos servirá de nada. Así que cogemos desde abajo hacia arriba y vamos ejerciendo un poquito de tapering hasta llegar a conectar muy suavemente con esa línea de 1,75 y que todo se quede totalmente difuminado. Así que nos venimos aquí con el 0,75 abierto en el paso número 9. Bien, una vez que cogemos el 0,75 abierto, tenemos que llevarlo, como estábamos hablando antes, desde el 0,50 hasta el 1,75, pero siempre más abajo de esa línea para no marcarla y dejar otra línea totalmente marcada que se nos vea el fade afectado. Hacemos mucho juego de tapering y vamos suavizando esa línea y creando la sombra de los grises medios. Una vez que hemos pasado el 0,75 abierto, vamos a cerrar la palanca y vamos a pasar el 0,75 cerrado, un poquito más abajo de donde pasamos el 0,75 abierto. Así que tenemos el 0,75 cerrado, le vamos a poner el paso número 10, aunque yo siempre lo concentro en un mismo paso, porque conforme paso el 0,75 abierto, ya directamente me voy al 0,75 cerrado y ya termino de borrar la línea. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el 0,75 totalmente cerrado? Ir desde ese punto de 0,50 abierto hasta un poquito más abajo del 0,75 abierto y con el cerrado voy a llegar terminando de difuminar nuestros grises oscuros y borrando la línea del 0,50 abierto. Así esa línea ya desaparecerá y se me unirán los grises claros con los grises medios, creando una tonalidad totalmente perfecta y un difuminado totalmente perfecto. Recordad hacer mucho juego de tapering para no terminar comiéndonos el 0,75 abierto y con el 0,75 llegar hasta arriba del 1,75 porque se me verá afectado y marcaré una línea más arriba, sino que con el tapering voy haciendo mucho juego, voy abriendo mucho la palanca y así voy a ir difuminándolo con el 0,75 abierto y dejando ya todos los grises totalmente difuminados. Si en este paso vemos que al pasar el 0,75 cerrado no terminamos de borrar la línea del 0,50 abierto, lo que podemos hacer es quitar el recalce, abrir el 0,50 de nuevo y justo en la línea del 0,50 con un poquito de la esquinita de máquina vamos rompiendo esa línea para que se nos quede difuminada con el 0,75 abierto y cerrado y ya tendremos toda la proyección de sombra de nuestro fade. Bien, dicho esto, ya tenemos todas las numeraciones, ya sabemos cómo vamos a ir de arriba a abajo creando nuestra sombra y ya tendríamos un fade al completo. El último paso que nos quedaría sería el de peine y tijera, que lo haríamos del 2 en adelante. Le vamos a poner el paso número 11. Y ya con el peine y tijera lo que haríamos sería totalmente quitar el escalón
que hemos marcado al principio con nuestra línea de puente y terminar difuminando totalmente el fade hacia la base del peinado ya con el peine y tijera. Si no queréis utilizar peine y tijera, también se podría utilizar peine sobre clipper, cosa que yo no lo realizo y en la técnica Knit no se realiza porque nosotros directamente lo hacemos a peine y tijera, se nos queda más bonito, más sutil, más natural y podemos controlar también si queremos el puente más pesado o si queremos eliminar un poquito de peso en el puente con el peine y tijera y hacerlo un poquito más difuminado. Ahí ya depende del diseño que queramos crear de fade o la altura del puente, como queramos proyectar esa disminución del puente, que lo vamos a hacer con peine y tijera del 2 en adelante. Así que nada, todo esto serían los pasos del fade, ahora los veremos con un modelo real, pero sí quiero dejar algo totalmente claro antes de terminar la clase, y es que sería dar un dato. Recordar siempre la cuchilla libre, si la palanca está arriba tendremos el 0, si la palanca va a la mitad tendremos un 0,25 y si la palanca va abierta del todo tendremos un 0,5. Bien, antes comentaba que nosotros a la hora de hacer los fade no utilizamos el peine número 1, lo tenemos como detalle. Como detalle quiere decir que si veo que hay alguna zona de peso, por ejemplo, entre el 0,75 abierto y cerrado y el 1,75 cerrado, y no quiero seguir dándole con el 0,75 abierto o cerrado porque pienso que voy a marcar una línea, ahí es donde coloco el número 1 y trabajo bien abierto o cerrado para difuminar un poquito esa línea. Intentamos que no, de hecho, con esta técnica es bastante rápida y si hacemos un buen juego de tapering no nos va a hacer falta utilizar este recarce. Y aparte este recarce ya lo tenemos con los complementarios que son el 0,75 abierto y el 0,75 cerrado. Si nosotros cogemos el 0,75 y lo abrimos, nos equivale más o menos a una numeración del 1 cerrado. Y si nosotros cogemos el 1,75 cerrado, nos equivale a la numeración del 1 abierto. Así que teniendo esa equivalencia con estos dos peines, no nos hace falta utilizar el 1 y es un paso muy importante que nos ahorramos a la hora de realizar nuestro fade. Así que nosotros no utilizamos el número 1 y espero que lo pongáis en práctica y que os guste muchísimo la técnica. Una vez realizado el fade técnico, ¿vale? Lo que son los 10 pasos, en este caso los 11 porque hemos añadido el peine y tijera, lo que vamos a realizar va a ser el fade visual. Nos vamos a observar muy bien cómo se ha quedado nuestra técnica, cómo se han quedado nuestras sombras y si vemos alguna anomalía o alguna sombra que no ha quedado muy bien, pues ya nos vamos a ir justo en la zona donde veamos esa pequeña línea o esa pequeña sombra o ese pequeño punto de sombra con el número indicado para borrar esa línea o terminar de pulir esa sombra. Si no, siempre podemos utilizar una tijera convencional y darle un poquito con la esquinita de la tijera a esa línea para terminar de borrar y hacer ahí un pequeño puntito de luz donde me borre la línea. O incluso también podríamos utilizar la tijera de esculpir si no nos fiamos mucho de la tijera convencional porque nos vaya a marcar un punto de luz demasiado activo o porque nos vaya a crear un pequeño trasquiloncito, pues podemos coger la tijera de esculpir un poquito más sutil, la podemos controlar un poquito más y podemos trabajar esa pequeña línea y borrarla un poquito. Bien, ya tenemos nuestro modelo preparado en el cual vamos a hacer la práctica del fade. Ahora sí que vamos a realizarlo y vais a ver los pasos en un modelo real. Dicho esto, la técnica de fade, los 10 pasos, se proyectan teóricamente, pero luego es verdad que cuando trabajamos con un modelo real vamos a ir quitando pasos dependiendo de la altura de cabello que tenga o dependiendo del fade que queramos. En este caso, por ejemplo, si yo tengo mis 10 pasos proyectados y el paso número 1 es pasar la numeración del 2, pero mi cliente lleva el cabello muy cortito y la numeración del 2 no le coge bien, directamente me voy a ir al segundo paso, que sería pasar el 1,75 abierto. Si aún así tampoco le coge el 1,75 abierto porque lo tiene bastante cortito, voy a eliminar esos dos pasos y me voy a ir directamente al paso número 3, que sería, por ejemplo, pasar la trimmer. A partir de ahí ya sí que comenzaría a hacer todos los pasos de principio
afín. Si no quieres shaver, pues yo me ahorraría el paso número 5 y directamente trabajaría solo con trimmer y el paso número 5 no lo haría, saltaría al 6. Así que la teoría está para que tengamos, por así decirlo, como un esquema de los pasos que tenemos que seguir a la hora de realizar nuestro face y se nos haga mucho más fácil nuestro día a día. Pero una vez que tenemos esa teoría aquí en la mente y que ya la conocemos al 100%, después nosotros nos vamos a ir adaptando a cada uno de nuestros clientes. Si por ejemplo mi cliente me dijese que no quiere que le pasemos un fade desde trimmer y quiere un fade desde 0 o quiere un fade desde 0,5, pues yo le pasaría el número 2, le pasaría el número 75, marcaría mi puente y me iría a la línea más baja. En este caso, que sería el número 3, como no quiere trimmer, yo me iría directamente al paso número 4, que sería o abrir el 0 o abrir el 0,5 si lo quiere desde 0,5. Y ya seguiría haciendo mis pasos del fade continuamente conforme los tengo diseñados. Así que es muy importante también adaptarse a la metodología e ir añadiendo o quitando pasos dependiendo de lo que queramos conseguir. En este caso con Tony vamos a hacer un fade al completo desde shaver, ¿vale? Para que podamos ver los 10 pasos proyectados y el primer paso que le vamos a hacer va a ser marcar la zona del puente con el número 2. Así que colocamos nuestro numerito en nuestra máquina, abrimos, observamos que no le coge nada, quiere decir que nos tenemos que ir a un numerito más bajo. Así que nos vamos a ir directamente al 1,75, ya es un paso que me estoy ahorrando. Me voy al 1,75, abrimos palanquita y ahí ya sí que no marca muy bien la línea y nos está quitando. Pasamos el 1,75 abierto y vamos diseñando nuestra línea de puente. Si aún así en este paso observamos que el 1,75 abierto no nos coge bien, podemos directamente cerrar el 1,75 y pasarle el 1,75 y ya vemos cómo sí que nos está cogiendo un poquito más porque tiene una longitud bastante cortita en la zona lateral y ahí vemos cómo el 1,75 sí que nos está marcando esa línea de puente, el 1,75 cerrado. Ahí marcamos muy bien la línea de puente, que sea muy limpia y que la línea esté perfecta. Vamos también hacia la zona posterior y vamos creando la misma línea. En esta ocasión solo nos vamos a basar en proyectar el fade desde la zona lateral para no tener que hacer el fade completo. Simplemente vamos a proyectar los pasos para que veáis cómo se queda. Es una clase, es un tutorial en el cual nos vamos a centrar solo en el fade. Por eso he decidido coger a mi amigo Tony, puesto que tiene el cabello rapadito. Y así vamos a ver mucho más limpio el fade. Vamos a hacerle solo una mitad. Como dije al principio, la altura del fade la decidimos nosotros. En este caso le voy a hacer un mid fade. Pero también podríamos crearle un skin fade o un low fade. La altura ya la vamos a decidir nosotros dependiendo de dónde proyectemos esa primera línea. Si yo quiero un low fade, la línea del puente va a ir un poquito más baja. O si quiero un low fade, pero que la línea de puente vaya un poquito más alta, pues la línea de trimmer la voy a pasar muy bajita para que toda la proyección de sombra se quede muy concentrada abajo y de la mitad hacia arriba vaya a la oscuridad y entonces el low fade sería descargadito en la zona lateral, pero con mucha luz en la zona baja. En este caso nos vamos a centrar en hacer un mid fade, que es uno de los fades más demandados en nuestros clientes y de los fades que más vamos a proyectar en nuestro día a día en un salón.
Y si quisiéramos un skin fade, pues simplemente dejaría la línea de la trimmer muy concentrada a la línea del puente, y en esa pequeña franja es donde yo proyectaría todos los grises muy concentrados, así que ya cada una de las aberturas de la línea tienen que ir muy concentradas y abriendo muy poquito, pero que los 5 colores se vean proyectados para que no dejemos ninguna línea totalmente marcada. Bien, trabajo la línea de puente. Muy importante pasar la máquina una y otra vez hasta que nos rasura muy bien la zona. Muchas veces pasamos la máquina demasiado rápida y nos dejamos y no llegamos a limpiar la zona lo suficiente, y luego se ven altibajos, zonas que están más espesas de cabello que otras, y en algunas zonas nos va a difuminar muy bien, pero en otras zonas no nos va a difuminar tan bien, y es porque a lo mejor la máquina no la hemos pasado al 100% como deberíamos, correctamente, y entonces eso nos va a hacer que se nos dificulte cada uno de los pasos a seguir. Vale, una vez que hemos dejado la línea del puente, fijarse cómo se nota perfectamente que es lineal, no hace baches ni altos ni bajos, ya hemos dejado el punto más alto. Esta línea también nos va a dar el control absoluto de la altura que queremos en nuestro fade. Yo ya sé que de aquí hacia arriba la voy a difuminar con peine y tijera, entonces yo con mis sombras, con mi fade, tengo que llegar solo hasta allá arriba, ya no puedo subir más arriba, porque si subo más arriba ya estaré rompiendo esa línea de puente, y luego al final el fade se me va a ver, pues no se me va a ver tan limpio, o tendré que rectificarlo. Ya no es que solo no se vea tan limpio, es que posiblemente tenga que rectificarlo, y todo lo que vaya haciendo no me habrá servido de nada porque tendré que volver a empezar. Así que es muy importante coger las medidas exactas para no superar esa línea que ya nos está marcando el final de nuestro recorrido del fade. Bien, ya hemos pasado el 1.75 cerrado, así que no hemos quitado el número 2 y el 1.75 abierto. Al pasar el 1.75 cerrado, nos vamos a ir al siguiente paso, que sería la línea más baja, para tener el control de la línea más alta y la línea más baja y proyectar la sombra justo ahí en la mitad de esas dos líneas. Así que cogemos la trimmer y nos vamos a proyectar la línea más bajita. Como quiero un mid fade, la voy a proyectar un dedito por encima de la orejita y voy a hacer, ahí está, y voy a seguir la forma de la orejita un poquito en arco. Justo en la zona de detrás me voy a ir al medio y ahí le voy a dar la inclinación hacia un lateral para que tenga esa forma redondita. Voy a proyectar la misma distancia. Si he empezado proyectando dos deditos de distancia por todo, para que la línea se quede totalmente paralela. Muy importante que las líneas del fade vayan paralelas. Una vez que la tenemos marcada, comenzamos a limpiar. Como tenemos la gran suerte de que nuestro amigo Tony tiene barba, también vamos a proyectar un pequeño fade en la zona de la barba, y así vamos a ver cómo trabajar la técnica de fade también proyectada en la barba. Aquí directamente me voy a dejar el corte de la trimmer, y luego lo que son las sombras las vamos a hacer desde ese punto hacia adelante, ya difuminando con la base que él ya lleva. Apartamos un poquito la orejita y ahí vamos limpiando muy bien por detrás.
Pasamos muy bien la trimmer también para dejar muy limpia la zona. Y a la hora de pasar la shaver, nos sea mucho más suavecito, pasar la shaver y el apurado sea mucho más eficaz. Dependiendo de qué tipo de cabello nos enfrentemos, nos va a ser más fácil pasar la máquina o más complicado. Por ejemplo, Tony tiene un pelo bastante recio, tiene muchísima cantidad, lo tiene muy duro. Entonces a la hora de pasar la máquina tengo que pasarla muchísimas veces para que me limpie muy bien la zona. Si nos enfrentamos a cabellos más finos, más lacios o que tengan un poquito menos de cantidad, que no sean cabellos tan gruesos, pues nada más que pasemos un poquito la máquina nos vamos a dar cuenta de que enseguida se va a borrar la zona. En este caso, como trabajamos con un cabello muy duro, hay que pasarlo muy bien y muchas veces la máquina para que nos limpie muy bien la zona. Vale. Una vez que la tenemos limpia, vamos a quitar todo el cabello que se ha quedado pegado en el cuero cabelludo para que no se nos vea afectado la sombra. Es muy importante cuando trabajamos los fade que limpiemos muy bien la zona para observar cuál es el cabello que ya tenemos cortado y el que todavía no hemos cortado. ¿Veis? Ahí se nos queda limpio y tenemos las líneas totalmente paralelas, unas con otras, tomando la misma distancia. Nos vamos al siguiente paso. Abrimos 0,5 y nos marcamos un dedito de distancia de 0,5. En esta ocasión voy a dejar una pequeñita sombra ahí justo en la zona de contorno para que luego cuando le marque el contorno se me vea mucho más profundo, se me quede mucho más marcado, que dé la sensación como que va pintado, pero sin utilizar ningún tipo de pintura. Para ello simplemente tengo que dejar nada, 1 milímetro, 2 milímetros ahí de densidad de cabello, sin quitar, y de ahí hacia detrás es donde empiezo a proyectar el 0,50. Así después terminaremos difuminando esa zona, pero se nos quedará un poquito más marcada. Pasamos un dedito de 0,5, lo pasamos muy bien y limpiamos muy bien la zona. Lo mismo, la línea totalmente paralela y tomando la misma distancia de principio a final. Justo cuando estamos llegando al final de la línea hacemos un poquito de tapering para que la línea no se nos quede súper marcada y luego no sea más fácil borrarla. Y en el 0,50 me gusta dejar un poquito de espacio, por eso siempre digo un dedito de grosor, para cuando pase el 0,25 y el 0,25 llega a la mitad y ya con el 0 borrar la línea de la trimmer. Seguimos hacia la zona posterior, donde proyectamos la misma distancia, totalmente las líneas paralelas unas con otras. Como solo vamos a hacer una mitad, nos vamos a quedar justo ahí. Paso la máquina una y otra vez hasta que deja de hacerme el sonido de corte. El sonido de corte es cuando oímos el ja, ju, que hace que la máquina está cortando. Si yo sigo oyendo que la máquina está cortando cabello, sigo pasándola hasta que deje de hacer ese sonido de corte. Porque si no significará que todavía no está la zona suficientemente limpia. Una vez que me deja de hacer ese sonido,
ya me ayuda a identificar que ya todo está cortado al mismo nivel. Bien, una vez que tenemos la línea del 0,50, ya tenemos la línea de puente totalmente marcada, paralela la final del 0,50 con la línea de puente. Tenemos la línea de la trimmer, tomando la misma distancia con la línea del 0,50. Y ahora aquí abajo vamos a pasar la shaver. Recordad, la shaver no la vamos a llevar hasta la línea de la trimmer, sino que nos vamos a quedar un poquito más abajo. Así que un dedito más abajo de donde he marcado la shaver, la trimmer, vamos a hacer un juego de tapering para ir suavizando la sombra y que no se me quede totalmente marcada arriba. Si marco con la shaver hasta esa línea, se me va a ver afectada la línea de la trimmer, cual voy a perder la densidad de la trimmer, me va a hacer que a la hora de borrar con el cero la línea de trimmer me cueste muchísimo más, o inclusive a veces que no la podamos borrar y se nos quede muy marcada. Así que cogemos la trimmer, la shaver, empezamos a trabajarla y vamos haciendo movimientos circulares y un poquito de tapering. Llego hasta arriba, pero no marco esa línea, no retiro lo que tenemos de trimmer. Si se nos ha quedado mucha distancia o muy poquita distancia, si nos ha quedado muy poquita distancia por encima de la orejita, la paso muy sutilmente o incluso a veces ni la paso, dependiendo de la distancia que tenga de la oreja mi línea de trimmer. En este caso, como tiene muy poquita, no la voy a pasar mucho para que no se me marque la línea y voy a seguir por atrás. Si el cliente tiene mucha densidad y vamos de abajo a arriba y vemos que nos cuesta bastante, vamos a hacer una primera pasada de arriba a abajo para retirar el exceso a favor del cabello y no ejercer tanta presión con la shaver, limpiando un poquito la zona, y a partir de ahí ya vamos a ir de abajo a arriba y nos va a facilitar bastante el trabajo. Vamos haciendo tapering y no llegamos a marcar arriba la línea, nos quedamos más abajito. Muy importante. Llego aquí casi al final y a partir de ahí ya voy haciendo un poquito de tapering y voy sacando mi máquina hacia afuera para no marcar líneas. Si aún así observamos que se nos ha quedado una pequeña línea marcada o que estamos marcando un poquito de línea, podemos irnos a la línea y de arriba a abajo darle un toquecito, terminando de borrar esa línea para no marcar justo por encima de la línea de la trimmer. Y llegamos hasta la zona posterior. Bien, una vez pasada la shaver, la zona de nuca, tener en cuenta que tiene muchos remolinos a veces, muchos focos de dirección. Pasarlo en varias direcciones para que se os quede bien limpito. Ahí bien rasurado. Y observamos que tenemos los blancos totalmente fusionados. El blanco más apurado, que es el de la shaver, y el blanco, que es el de la trimmer. Suavecito, muy bien rasurado, pero no hemos perdido la tonalidad de la trimmer, que es súper importante para que esta línea no se nos quede tan marcada. Bien, una vez que hemos pasado la shaver, volvemos a coger nuestra clipper y ya vamos a borrar la línea de la trimmer con el 0,25 llegando hasta la mitad de esas dos líneas y con el 0 que le vamos a dar justo por encima de la línea de trimmer. Así que cogemos 0,25, palanca ahí a la mitad y trabajamos a mitad de esas dos líneas sin llegar con el 0,25 hasta la línea de 0,5, porque entonces estaremos borrando lo que es la sombra del 0,5. Nos tenemos que dar mucho más abajo, pero haciendo tapering. Recordar, movimiento de muñeca hacia afuera para terminar fusionando con la línea, pero no marcar una línea nueva. Una vez que hemos pasado el 0,25 a la mitad, cerramos con el 0
y nos vamos justo un poquito por encima de la línea de trimmer, pero sin quitar la línea de 0,25. No nos vamos a ir por encima de la línea de 0,25. Y trabajando mucho el tapering para no marcar una nueva línea. Si ya tenéis mucha práctica y queréis ir un poquito más rapidito en el salón, os recomiendo que no paséis la línea del 0,25 y directamente os vayáis a la línea del 0 y con mucho trabajo de tapering lleguéis hasta la línea del 0,25, del 0,50 sin marcar una línea nueva. Para ello, una vez que tenéis el control de la técnica, ya podéis ir quitando un poquito de paso para ir más rápido. Y aquí ya voy jugando con un poquito de 0 y de 0,25 para que se me quede totalmente borrada la línea y los grises claros totalmente difuminados. Seguimos avanzando, 0,25 hasta arriba, hasta la línea de 0,50, haciendo mucho ejercicio de tapering. Ahora trabajamos con el 0 y borramos la línea de la trimmer. Si llegados a este punto observamos que la línea de la trimmer se nos ha quedado un poquito marcada, podemos retroceder un paso, volver a coger nuestra trimmer y darle un toquecito a esa línea con la esquinita de la máquina, de la cuchillita, para que se termine de borrar. Y ahí ya vamos jugando justo donde queremos borrar la línea, donde vemos algún puntito de densidad más fuerte y que no se nos borra con el 0, pues trabajamos con la trimmer. Seguimos por la zona occipital, 0,25 y seguimos trabajando. Al ir las líneas totalmente paralelas, cada vez que nosotros pasemos uno de los números y sigamos esa forma paralela, las sombras van a ir adoptando la misma longitud, la misma proyección y el equilibrio de esa línea, lo cual nos va a hacer que todas las sombras del face se nos queden totalmente limpias. Si esta línea estuviese haciendo zigzag, vamos a observar puntos de luz y puntos de sombra más altos y más bajos, y es lo que va a hacer que el fade no se nos quede tan limpio o el resultado final no sea tan bueno. Bien, una vez que tenemos el 0,25 y el 0 pasado, ya hemos fusionado los blancos con los grises claros. Como ya hemos pasado el 1,75 cerrado, es un paso que ahora nos vamos a ahorrar, porque el siguiente paso sería el 1,75 cerrado para terminar de pulir un poquito esta zona y prepararla para sacar mis grises medios. Como ya hemos pasado el 1,75 cerrado a primera hora porque lo tenía muy cortito, ya es un paso que nos ahorramos en esta ocasión y ya directamente nos vamos a proyectar los grises medios. Así que cogemos nuestro recarce intermedio, primero de todo el más bajito, que es el del 0,75, lo abrimos y ya vamos a llegar desde este punto de línea del 0,50 hasta la línea del 1,75, ejerciendo mucho juego de tapering para no marcar una línea arriba o una línea nueva justo en la mitad, sino ir poquito a poco difuminando para ya conectar con la línea de puente. Abrimos y ahí muy suavecito
y muy rápido y sacando mucho la máquina hacia afuera en el puente. Vamos marcando nuestros grises medios. Muy bien. Se quedó una máquina sin batería, cogemos la otra y seguimos haciendo lo mismo. En este caso yo estoy trabajando con dos máquinas que llevan la cuchilla Fade. Así que a la hora de hacer este paso, sobre todo en los grises medios, con mi 0.75, voy a tener que hacer mucho más ejercicio de tapering con la muñeca para poder sacar las sombras y que no se me quede ninguna línea marcada. Antes hablábamos en la clase teórica de lo que era una cuchilla cóncava y una cuchilla Fade. Voy a comentar un poquito en qué se diferencian y en qué me ayudan a mí tener una cuchilla u otra, independientemente de que un Fade se pueda hacer al completo con una cuchilla Fade o con una cuchilla plana. Cuando trabajamos con una cuchilla plana, a mí me va a ayudar mucho a pegarme a superficies de mi cuero cabelludo, y para las líneas del 0, 0,5 y 0,25, para borrar sobre todo la línea de trimmer, al estar tan pegadita al cuero cabelludo me va a facilitar mucho borrar esas líneas que son tan cortitas, porque vamos a estar mucho más pegados a la zona del cuero cabelludo. Así que para las líneas del 0,5, 0,25, 0, utilizo una cuchilla plana para que me facilite el borraje de las líneas. Sin embargo, cuando vamos a trabajar líneas de sombra, como es la proyección de los grises medios con el 0,75, una cuchilla cóncava nos ayuda mucho a no trabajar tanto con la muñeca. El ejercicio de tapering, hacer la cuchilla en forma de C, hace que no esté tan pegada al cuero cabelludo y que cuando nosotros la pasemos nos facilite el trabajo de tapering, llegando a crear sombras y no poder cometer el error de marcar una línea profunda. Así que si quieres que el trabajo de suavizar las sombras se te vea un poquito más facilitado, te recomiendo que utilices una cuchilla de Fade, una cuchilla cóncava. Y si lo que quieres es borrar líneas que están muy pegadas al cuero cabelludo, una cuchilla Fade. Independientemente, puedes utilizar una u otra para hacer todo el Fade. Pero si utilizamos una cuchilla cóncava en líneas muy pequeñitas como la del 0,50 o el 0, vamos a tener que trabajar mucho con la máquina picada para poder hacer un poquito más de presión con la puntita de la cuchilla y que nos borre mejor las líneas, porque si ponemos la cuchilla totalmente plana no nos va a dejar ese pequeño juego que hace la cuchilla cóncava, no nos va a dejar llegar a la línea que es tan cortita. Sin embargo, una Fade nos llega sin ningún problema. Sin embargo, cuando trabajamos una cuchilla cóncava en una zona de proyección de sombras que queremos hacer un poquito más de juego de tapering, nos lo va a facilitar mucho. Y cuando trabajamos con la cuchilla Fade es a la inversa. Las líneas más pegaditas nos las va a trabajar muy bien sin ningún problema y nos las va a facilitar, pero a la hora de crear la sombra o estirar los grises vamos a tener que hacer mucho juego de tapering para no marcar ninguna línea. Porque si yo pego mucho la cuchilla cóncava y la paso sobre una zona que quiero crear sombra, puede ser que se me vea afectada y al pegarla vaya creando siempre una línea. Es lo único que tenemos que tener en cuenta de una cuchilla y otra, y podemos tener varias máquinas, una exclusiva con cuchilla Fade para la zona de los 0, 0,25 y 0, y una de cuchilla cóncava para la hora de crear los grises con el 0,75 abierto y cerrado. Vale, seguimos, 0,75 abierto, llegamos hasta arriba, hasta la zona de puente, y trabajando mucho el tapering para no marcar ninguna línea. Bien, una vez que tenemos totalmente pasado el 0,75 abierto hasta la línea del puente, fijarse que no hemos marcado ninguna línea adicional, cerramos la palanquita, 0,75 cerrado, y solo vamos a trabajar la línea de abajo.
no vamos a llegar hasta el puente y tenemos que llevar mucho cuidado de no romper la sombra que hemos hecho con el número 0,75 abierto. Vamos trabajando también un poquito con la esquinita de la máquina y nos vamos adaptando a la forma del fade. Sobre todo cuando hago los fade y estoy por encima de la oreja, siempre voy a poner la cuchilla totalmente plana, porque esa zona es un poquito más plana. Sin embargo, cuando voy a trabajar un poquito la zona de delante, mi cuchilla va a ir bajando, como si fuese un arco, va a ir bajando para adaptarme a la forma del cerquillo y no elevarlo en diagonal con una caída de arriba a abajo para que no se me vea demasiado despoblado el cerquillo y el fade tenga demasiado caída, si es lo que no quiero. Entonces me voy adaptando y voy moviendo mi máquina como si fuese un arco. Sin embargo, cuando me voy justo a la zona de detrás de la oreja, mi máquina se va moviendo en arco y ya voy bajando la esquinita para que se vaya adaptando a la caída natural de mi zona occipital. Así que voy jugando mucho con esa forma, porque si yo sigo, por ejemplo, haciendo una línea ascendente hacia arriba, al final el fade se me va a ver proyectado y me voy a ir comiendo la zona posterior, no voy a tener esa caída natural. Lo mismo que me pasa con el cerquillo. Así que voy siempre graduando un poquito y trabajando en arco, adaptándome justo lo que es la forma de la orejita. Eso nos va a ayudar mucho a trabajar los fades. Vale, seguimos con el 0,75 cerrado, borrando esa línea de 0,5 y ya difuminando los grises claros con los grises medios. Voy hacia la zona occipital. Bien, os voy a dar un tip también a la hora de trabajar con la máquina, sobre todo cuando vemos que alguna línea no se nos pueda borrar. Imaginarse que la línea del 0 no se me estuviese borrando tan bien como se está borrando ahora. Y yo por más de que paso el 0,75 cerrado, la línea esa no termina de borrarse. Antes de quitar el recarce e irme al 0,50, provocando marcar una línea adicional que no quiero, voy a tener 3 puntos de gatillo. Si yo quiero suavizar y difuminar la sombra y no tocar la parte que tengo arriba, siempre voy a bajar lo que es la máquina, voy a bajar la posición para que mis cuchillas vayan un poquito hacia detrás y tener longitudes un poquito más abiertas y así crear un poquito más de sombra. Si pego la máquina, ¿vale? Porque quiero una sombra estable y quiero borrar una cierta línea, y si veo que esa línea no se borra con la máquina totalmente pegadita, lo que hago es levantar un poquito el culito de la máquina, ¿vale? Levantando también a la vez, pegando los dientecitos un poquito más a esa línea y ahí trabajando un poquito más en profundidad la línea. Eso también me va a ayudar a no bajar un paso antes de tiempo y crear una línea o marcar una línea que no quería. Así que si veo que en algún momento esa línea no se me borra, pues elevo un poquito el culito de la máquina y ahí pego los dientecitos de la cuchilla, que me va a hacer un poquito más de apurado. Eso sí, tengo que llevar mucho control para no subirme demasiado arriba y marcar una línea nueva, porque la máquina puesta de esta forma corta un poquito más la cuchilla. Así que tenemos como 3 puntos: baja, ampliando un poquito la cuchilla, la normal y luego con la cuchilla totalmente pegadita a la línea. Y vamos viendo cómo se va quedando todas las sombras difuminadas. Aquí observamos que tiene un punto, ¿vale? Que está un pelín más unido por su forma craneal. Ahí vamos a tener que trabajar un poquito con la esquina de la máquina, porque si seguimos, si no entramos dentro de ese hoyito, la sombra no se nos va a quedar equilibrada. Así que tengo que entrar dentro de ese hoyito y romper un poquito la sombra, creando un poquito de luz. Así que vamos a trabajar ahora ese hoyito.
Me meto dentro, muy poquito, y ya voy trabajando. Lo podemos trabajar con la máquina o luego podemos coger y trabajarlo con un poquito de punta de tijera y terminar rompiendo esa sombra. Que ahora lo veremos. Sigo pasando el cero. Y ya voy terminando de borrar la línea del 0,50 con el 0,75 cerradito. Un poquito atrás. Abre un poquito de 0,5 para terminar de borrar esa pequeña línea que con el 0,75 cerrado no se me borra, y le doy un poquito con el 0,5. Si aún así vemos que el 0,5 no termina de borrarse, cerramos un poquito al 0,25 y le damos un poquito con el 0,25, que es más corto, y ahí se nos va borrando totalmente la línea. Y ya vamos jugando un poquito con la parte visual y vamos observando cómo se van equilibrando las sombras una vez que estamos proyectando la técnica, y nos vamos a ir adaptando un poquito. Y visualmente tenemos que ir observando que todas las sombras se nos están quedando perfectamente alineadas. Y un poquito de 0,25. Un poquito de 0,5 y le doy un poquito más arriba. Vamos observando cómo se va quedando nuestro fade. Fíjense cómo ya se ve la disminución poquito a poco, y aquí que tiene todavía un poquito de más densidad por el huequito que estábamos hablando antes. Vamos a trabajar con el 0,5 un poquito dentro de ese hoyito, dando un poquito de luz. Y vamos a ir solo con la esquinita de la máquina, adaptándonos a la esfera craneal. Y vamos viendo cómo vamos creando un poquito de luz ahí dentro, y ya las sombras se me van viendo mucho más equilibradas. Vale. Seguimos avanzando, observamos detallitos en esa línea.
y trabajo la línea del 0,50 hasta que se queda totalmente borradita. Volvemos a colocar un poquito el 0,75 y voy a dar un poquito ahí para terminar de suavizar todas las sombras y que se nos quede perfectamente concentrada. Bien, una vez que lo tenemos totalmente borrado, la línea al completo, ya tenemos difuminado los blancos, grises claros, grises medios, grises oscuros y los negros. Ahora solo nos queda marcar el contorno. Vamos a ver cómo el fade va a pegar también un cambio, porque el contorno nos hace que el fade se vea mucho más potente, puesto que nos va a concentrar todas las líneas desde ese punto hacia detrás y retirar un poquito la línea de peso que tenemos en el puente para que ya se nos quede totalmente difuminado y concentrado el fade. Bien, para ello vamos a coger la trimmer, vamos a comenzar creándonos la línea de marcaje del contorno. Voy a hacer un dibujo como si fuese una C y lo voy a hacer lo más natural posible a su nacimiento. Empiezo por la esquinita de arriba y poquito a poco voy bajando haciendo el dibujo de una C. Voy a ir con la esquinita de la trimmer. Y a mí es un paso que me parece súper importante. Así que me gusta que la zona del cerquillo, el contorno, es súper marcado. Primero marco un poquito con máquina para tener la forma y luego ya termino de limpiarlo con la navaja. Bien, una vez que tenemos el contorno, fijarse cómo se ve mucho más limpio, mucho más bonito el fade. Y ahora solo nos queda pulir un poquito ahí abajo, esa pequeña línea que nos habíamos dejado al principio un poquito más marcada, con más densidad, para que a la hora de remarcar el contorno se nos diese mucho más potente, que la quitaremos con un poquito de 0,5. Un poquito de 0,5, un poquito de 0,25 y un poquito de 0. Y ahí ya terminamos de dejar esa sombra totalmente difuminada y la línea totalmente desaparece. Y ahí lo tenemos.
Bien, dejaremos el marcaje de la cuchilla para el final. Nos vamos a centrar ahora en hacer el fade de la barba. Ya tenemos totalmente realizado el fade en la zona lateral y parte de la zona posterior, solo vamos a hacer en un lateral. Ahora pasaremos el peine y tijera después de terminar la barba y nos vamos a pasar a hacer el fade en la zona de la barba. Punto de trimmer, abrimos 0,5 y dejamos un dedito de distancia de 0,5 junto con la trimmer. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la cabeza, pero a la inversa. La zona de trimmer en la cabeza está en el punto más bajo y en la barba la zona de trimmer está en el punto más alto. Así que abrimos 0,5 y ahora con 0,25 y 0 vamos a borrar la línea de la trimmer. De 0,25 y 0 borramos la línea de la trimmer. Barba, hay diferentes diseños a la hora de hacer fade en las barbas, diseños que van desde un lateral hacia adelante, de arriba a abajo, que entren totalmente haciendo un pequeño diseño de curva, que vayan muy afeitados y progresivamente hacia adelante. A lo largo de estas clases online vamos a ir viendo diferentes tipos de barba. En este caso vamos a hacer un diseño natural, con un degradado totalmente normal, pero que nos va a crear una sombra en la zona del maxilar hacia adelante muy bonita, y de la zona del maxilar hacia detrás a la patilla se nos va a quedar bastante degradado y con bastante punto de luz. Pero sin romper la estética natural de la barba. Va a ser un diseño muy agresivo. Ahí voy jugando con el 0,50 y el 0 hasta borrar la línea y ya voy bajando un poquito. Bien, una vez que hemos hecho ese paso, colocamos el peine del 0,75 y en vez de ir de abajo arriba, voy a ir de arriba abajo para suavizar la línea del 0,50. La barba siempre es menos pesada o hay menos cantidad que en la cabeza, entonces el fade enseguida aparece. Si nos pasamos marcando líneas en una barba, al final después nos va a costar mucho más borrarla, porque la barba no es tan densa, excepto de algunos clientes que la puedan tener muy densa, pero como norma general hay menos vello facial, entonces enseguida hay muchos huequitos, los folículos están mucho más separados, ese vello facial, y nada más que vamos creando líneas, enseguida vamos viendo también huequitos. Así que hay que intentar hacer la línea lo más sutil posible e ir difuminando muy poquito a poco para que no se nos quede o ninguna línea marcada o se nos quede un hoyo justo en la barba. Vamos de arriba a abajo difuminando y ya vamos eliminando la línea del 0,50 para que se quede totalmente difuminado con la base que ya lleva nuestro cliente. Aquí tiene un poquito de espesor, por eso le estoy dando con el 0,75 cerrado y a favor del vello para que me sea mucho más fácil borrar las líneas. Ahora abro un poquito y le doy ahí de abajo arriba y voy jugando con las sombras. Yo las barbas las hago muy visuales y me voy adaptando. Ya hemos creado una pequeña disminución en la zona de la barba. Ahora vamos a marcarlo un poquito para que sea más bonita. Marcamos la línea de perfil. Totalmente rectita. Y vamos a intentar que la línea de perfil no se vaya hacia adentro, sino que se quede en su caída natural. Vamos a marcar la zona del cuello.
Y ahora con una navaja nos vamos a marcar justo el perfil del contorno de la barba junto con el del cerquillo. Y ahí lo habremos terminado. Limpiamos muy bien la zona. Fijarse el fade, como se nos ha quedado, totalmente limpio y progresivo. Colocamos una cuchillita. A mí me gusta que sobresalga bastante de la navaja para tener mucho más control del filo, pero a la misma vez siempre digo que es bastante más peligroso y hay que llevar mucho cuidado. Marcamos el contorno en la zona de la frente. Y ahora marcamos la zona del contorno en el cerquillo. Y ahora seguimos hacia el contorno de la zona superior de la barba. Bien, cuando vamos a hacer la línea de perfil de la barba y queremos que salga totalmente redondita, solo tenemos que estirar muy bien la piel, marcar una línea recta y cuando vuelve a su sitio, ya se queda totalmente redondita. De esa manera nos facilita mucho más el marcaje. Y tenemos la línea totalmente marcada y redondita. Estiramos, creamos una línea recta y cuando vuelve al sitio se queda totalmente redondita. Vale, voy a eliminar el restante, el sobrante, un trimmer. Y voy a pulir con un poquito de shaver. Tenemos toda la línea de perfil totalmente marcada, casi como ha hecho que todas nuestras sombras del face se queden mucho más concentradas y mucho más bonitas. Limpiamos un poquito la zona y lo último que nos queda por terminar sería la línea del puente, que le vamos a hacer un poquito de pin y tijera muy sutil para no romper esa línea de peso que se ha quedado totalmente marcadita y bonita, pero sí ajustarla un poquito mejor y dejarla más conectada con el corte. Venimos aquí, ponemos el pine totalmente en diagonal y ahí cortamos un poquito con nuestra tijera para no quitar mucho, pero sí que se quede totalmente adaptado. Colocamos el peine, sacamos hacia afuera y ahí cortamos. Si en esta ocasión o en este punto exacto voy con mi peine hacia arriba, lo que estaré quitando es demasiada cantidad en esta zona del puente y potenciando demasiado esta línea.
así que después me va a tocar rectificarla. No quiero potenciar la línea, quiero suavizarla y tampoco quiero quitar ese puntito de peso que tengo ahí en el puente, simplemente quiero dejarlo mucho más bonito, más adaptado. Así que voy muy poquito a poco, por eso entro justo en la línea y voy saliendo hacia afuera. Por eso a mí me gusta mucho más trabajar el puente con peine y tijera antes que trabajarlo con máquina. Tengo mucho más control con el peine y la tijera y puedo adaptarme mejor a entrar con la tijera y salir en los puntos exactos donde a mí más me gustan. Con el peine y la máquina pierdo un poquito ese control y si me paso demasiado ya marcaré una línea. Hasta atrás del todo y solo quitamos el exceso. Según ya el puente se nos va quedando totalmente equilibrado y en su sitio. Un poquito de punta de tijera nos va a ayudar a esos pequeños pelitos rebeldes que se disparan, quitarlos. Si vemos algún puntito de sombra que queramos quitar en alguna zona, con la puntita de la tijera podemos ir rompiendo y creando un poquito de luz para que se me quede totalmente perfecta en la sombra. La zona que hablábamos antes, que tiene justo en la zona craneal, ahí un poquito de hoyito, ahí vamos a entrar un poquito con la tijera para ir creando un puntito más de luz. Un fade bastante rápido en salón, por los poquitos pasos que tiene hacerlo, y que luego solo es realmente la visión que nosotros le queramos dar o el tiempo que le queramos dedicar. Este fade en salón se puede hacer en unos 15-20 minutitos, sin que explicarlo y trabajando a full, porque tiene muchos pequeños pasitos que nos vamos ahorrando, como no pasar el 1, como ir un poquito más a grano, como tener el control de todas las líneas. De esa manera no nos vamos perdiendo conforme lo vamos trabajando. Es una técnica que a mí me encanta, la llevo utilizando muchísimos años. Y he probado millones de técnicas y es una de las que más me gusta. Luego veremos también más adelante cómo trabajar técnicas todavía más rápidas, saltándonos pasos dentro de esta metodología, pero yo saltándonos pequeños pasitos. Voy con la puntita de la tijera. Agrupando las sombras y creando pequeños puntitos de luz para que el fade se me quede perfecto. Trabajamos con el peine en diagonal, el peine entra, cortamos y sale hacia afuera en diagonal. Entra, cortamos y va saliendo hacia afuera en diagonal para no romper el puente que ya tenemos marcado. Y ahí lo tenemos. Bien, una vez que hemos acabado,
y se ha quedado como nos gusta. Limpiamos y podemos observar lo bonito que se nos ha quedado el fade, como se nos han quedado todas las sombras totalmente difuminadas, blancos, grises claros, grises medios, grises oscuros, no hay ninguna línea de marcaje, todo está en su posición, no hay sombras que se vean más oscuras o más claras, sino que todo tiene una línea de principio a final, todo va de abajo a arriba. Hemos generado un mid fade, fijarse dónde empieza la sombra desde aquí abajo con los grises medios, no está concentrado arriba, ni tenemos un low fade, sino que lo hemos dejado ahí, justito a la mitad, pero con un puente un poquito alto, puesto que su cabello ya viene rapado. Fijarse cómo también hemos generado ese puntito de luz en la patilla y cómo hemos ido creando un punto de sombra totalmente difuminado hacia la zona de la barba. No hemos tocado nada de lo que él llevaba en densidad natural, sino que simplemente le hemos creado ese puntito de luz, que lo hemos trabajado igual que con el cabello, pero a la inversa. Y luego el marcaje, como nos ha hecho que se quede mucho más bonito el fade a la hora de tener la línea totalmente marcada. Vale, si seguimos avanzando, fijarse cómo he dejado la difuminación totalmente preparada para seguir con el otro lado, y el otro lado que no tiene absolutamente nada realizado. Así que nada, dejamos la clase por aquí. Bueno, ya hemos visto esta clase de fade. Como habéis visto, teoría, práctica, lo hemos llevado toda a la práctica, este es el resultado final. Ahora solo nos queda practicar muchísimo, ponerlo en nuestros salones y empezar a trabajar una y otra vez hasta que nos adaptemos a la técnica y la hagamos al 100%. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado mucho.